Vamos a continuar nuestra línea de tiempo hablando de la química en la Edad Moderna. La química en la Edad Moderna es un tiempo realmente muy corto, hace parte también del siglo XVIII, pero es básicamente un suceso solamente, ¿no? Que le da como eh, un auge diferente o una visión diferente a lo que hasta ese momento venían trabajando los químicos. Resulta que esta edad moderna inicia en 1789 o se da a partir del trabajo realizado por Antoine Laurent Lavoisier. Les voy a escribir el nombre en el chat por si no lo alcanzan a ver bien. Antoine Laurent Lavoisier. ¿Qué fue lo que hizo Lavoisier? Básicamente, él empezó a investigar acerca de las mediciones precisas dentro de la química. Em, Básicamente, digamos, es como el inicio de todo lo que tiene que ver con la parte experimental. En química es fundamental trabajar con cantidades exactas, trabajar con cantidades que después no nos vayan a alterar los resultados que estamos esperando. Entonces, eso fue lo que pudo deducir Antoine Laurent Lavoisier, porque pues básicamente las propiedades de las sustancias o todo lo que se podía hacer con ellas, pues era importante o era relevante que las cantidades también se ajustaran. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros, si por ejemplo a nivel médico se utiliza mal un- una cantidad de medicamento, ¿cierto? O si el medicamento no se prepara con los miligramos adecuados, pues vamos a tener dos posibilidades. Si me paso, pues la persona puede llegar a tener efectos secundarios severos. Si se utiliza menos, pues va a ser poco efectivo con respecto a lo que se quiere tratar. Entonces, eso fue lo que estableció Antoine Lavoisier, la precisión en el desarrollo de actividades dentro de la química. Y eso lo llevó a formular una ley sobre la que estaremos trabajando en el tercer periodo principalmente, cuando hablemos de esos cálculos importantes, que es la ley de la conservación de la materia. ¿M? ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ok, Santiago, no hay problema. Se transforma la materia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo, por ejemplo, parto de unos elementos para formar un compuesto, como por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno, para la formación de agua, entonces, eh, en la medida que eh, estas sustancias se van formando, me van a crear una sustancia nueva, pero con los mismos elementos, ¿sí? No que hidrógeno y oxígeno y resulte que después me parezca magnesio y calcio donde no había. Entonces, la ley de la conservación de la materia establece eso. Si yo utilizo unas cantidades de unos reactivos al inicio de una reacción química, después de esa transformación de las sustancias, me deben aparecer las mismas sustancias en las mismas cantidades que las utilicé inicialmente, solamente que formando, en este caso, un compuesto diferente. Entonces, a eso nos referimos con el trabajo del señor Antoine Laurent Lavoisier en el año de 1789. Y a eso se le llama química en la Edad Moderna. Bueno, entonces, 5 minuticos para que elaboremos o continuemos con el trabajo en nuestra línea de tiempo para esta etapa, por favor. Vale, Santiago. Entonces ya estamos haciendo la representación, o bueno, eh, en nuestra línea de tiempo correspondiente a la química en la edad moderna. La última etapa de la historia de la química, de acuerdo a lo que estamos viendo, es la química en los siglos XIX y XX.
Entonces, hay muchas de estas actividades que vamos a nombrar o en esta etapa que se enfocan más en el siglo XIX, pero igual de todas maneras, pues estamos hablando de estos tiempos. Importante que en esta etapa química en los siglos XIX y XX hay muchos sucesos importantes, entonces debemos tenerlos en cuenta. Básicamente, iniciando este tiempo en el siglo XIX, ya que se había hablado en la química moderna de la ley de conservación de la materia, entonces se empiezan a demostrar las relaciones que hay entre los diferentes elementos en un compuesto. Es como cuando nosotros decimos que en el agua hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Esa es una relación entre los elementos que forman ese compuesto. Eso llevó a formular las leyes que se denominan leyes ponderales. Y esas leyes se tienen muy presentes para los cálculos de precisión. Recuerden que estábamos hablando desde el momento de la moderna, que se volvió muy importante para los químicos el tener precisión en todos sus trabajos. Entonces, de ahí surgen las leyes ponderales que están relacionadas con lo que les acabo de mencionar. Ese es el primer suceso importante dentro de la química del siglo XIX y XX. En segundo lugar, tenemos la teoría atómica que propuso John Dalton. Eso fue en el año de 1803. Pasaron más de 2200 años desde cuando Demócrito y Leucipo, ¿cierto? Allá en los pensamientos filosóficos antiguos, habían hablado de la existencia del átomo para que alguien se tomara el trabajo de retomar sus pensamientos y empezar a trabajar realmente sobre una teoría atómica. Esto permitió que la química pudiera crecer aceleradamente, evolucionar aceleradamente, porque ya todo se enfocaba en el átomo. ¿No? Eh, John Dalton decía que el átomo era una esfera compacta, indivisible, indestructible, ¿cierto? Que los elementos tenían, cada elemento tenía un conjunto de átomos diferentes, que al unir los diferentes átomos entonces teníamos compuestos. Todo eso surge de la teoría atómica de John Dalton. Muchos de los postulados de esta teoría todavía se mantienen. Lo único es que el modelo definitivamente no fue el primer modelo atómico y ya con el paso del tiempo se fue descubriendo que no era como él lo planteaba. Más adelante, en 1840, entonces viene un suceso interesante y es la unión de la química y la física en una nueva rama de la ciencia que se llamó físico-química. Dentro de la fisicoquímica, pues un aspecto importante es la termodinámica. Hace unos años atrás, ustedes debieron haber estudiado estos conceptos de termodinámica en sus clases de física, física de grado octavo, donde tuvieron que hablar de calor, de las escalas de temperatura. Bueno, ahí se evidencia todo el trabajo de la termodinámica. Los alemanes Robert Bohrmacher y Hermann von Helmholtz fueron los que más trabajaron en este proceso y ellos llegaron a la ley de la conservación de la energía, que al igual de la ley de conservación de la materia, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se va transformando, ¿sí? Se va transformando de una forma de energía a otra. Y también como parte de esta etapa, ya en el año de 1869, todo esto todavía es siglo XIX, aparece Dmitri Mendeleev y él desarrolla la ley periódica y propone el modelo de la tabla periódica que nosotros conocemos. Si bien muchos otros científicos trabajaron en la formulación de la tabla periódica, se le atribuye a Mendeleev por un paso más allá. Para cuando él trabaja en la tabla periódica, no alcanzaban a ver ni siquiera 60 elementos descubiertos de los 118 que sabemos que hay actualmente. No había ni siquiera 60 de ellos descubiertos. Y él fue capaz de predecir que habían unos elementos que eran desconocidos y en qué lugar de la tabla periódica debían estar. Cuando fue pasando el tiempo, estos elementos fueron descubiertos y efectivamente quedaron muy bien encajados
dentro del modelo de tabla periódica que había establecido Dmitri Mendeleev. Por esa razón, a él se le atribuye la ley periódica y la formación o la elaboración y la organización de los elementos en la tabla periódica. En ese mismo siglo, en el siglo XIX, entonces varios químicos empezaron a unir moléculas, ¿sí? A unir moléculas, sobre todo de tipo orgánico. Y ahí se da inicio a la síntesis de compuestos. Sintetizar un compuesto es, digamos, prepararlo en un laboratorio. Por ejemplo, las plantas tienen muchos principios activos que se llaman metabolitos. Lo que se hacía anteriormente era utilizar la planta, ¿se acuerdan cuando hablamos de la química médica? Utilizar la planta para obtener el remedio. En este punto ya no se utilizaba la planta, sino que ya se habían separado moléculas y lo que se hacía era en el laboratorio unir esas moléculas para preparar, mm, digamos, compuestos de tipo orgánico, como los colorantes, las grasas, los medicamentos, los polímeros, que entre ellos están los plásticos, ¿cierto? Entonces, todo eso era a partir del trabajo en el laboratorio. Ahora, nosotros decimos, pero igual las plantas están ahí. Sí, claro, están ahí. Pero realmente lo importante de este proceso es que ya se podía crear en el laboratorio. Por ejemplo, cuando hablamos de las esencias, esencia de vainilla, esencia de que se utilizan en los alimentos, en la repostería, esos ya son elaborados. No se toma precisamente la planta, ni la vainilla, ni el banano, por ejemplo, para hacer esas esencias, sino que son moléculas que ya se han logrado establecer, se ha logrado determinar cuál es su fórmula química y se preparan en un laboratorio, lo que llamamos nosotros saborizantes. Bueno, ok, entonces vamos a realizar esta parte de la química en los siglos XIX y XX. Y ya continuamos con la parte final que también corresponde a esta misma etapa. Pero como les decía, son muchos descubrimientos en el tiempo y vamos paso a paso. Entonces, por ahora, aquí tenemos, en primer lugar, las leyes ponderales. Segundo lugar, la teoría atómica de Dalton. En tercer lugar, el comienzo de la físico-química. En cuarto lugar, la tabla periódica de Dmitri Mendeleev. Y en quinto lugar, la síntesis de compuestos orgánicos. Para finalizar, la etapa del siglo XIX y XX, entonces tenemos los siguientes sucesos. Durante el mismo siglo XIX, entonces, se mantuvo como la idea del átomo como una partícula indivisible, ¿no? Pero ya al inicio del siglo XX empieza el científico Joseph Thomson a hacer sus experimentos de descargas eléctricas y allí entonces se determina que el átomo no es indivisible como lo habían planteado. Entonces se empieza a tratar los diferentes modelos atómicos hasta que llegamos al modelo atómico actual. Entonces allí podemos decir que se desarrolló el modelo atómico actual en este siglo, en el siglo XX. También se hicieron estudios de las macromoléculas. Las macromoléculas son unos compuestos que son particularmente de interés biológico, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, las hormonas, y todo esto da lugar al inicio de una nueva rama de la química que es la bioquímica. El nombre bioquímica pues hace referencia a la química de la vida. Entonces, todos los compuestos que se estudian dentro de la bioquímica están enfocados en los seres vivos. Más adelante en el siglo XX, entonces ya los químicos y los físicos empiezan a estudiar más profundamente la materia. Se descubre la radioactividad. Este descubrimiento de la radioactividad fue casual. Sin embargo, hubo muchos científicos que empezaron a trabajar, sí, exactamente. Hubo muchos científicos que empezaron a trabajar eh, con respecto a los elementos radioactivos en su momento, en sus inicios, digamos como en más el desarrollo de la ciencia.
no los llevó a pensar o a creer que sí había un desconocimiento de que estos materiales radioactivos generaban cáncer. Entonces, muchos de los científicos que se dedicaron al estudio de los materiales radioactivos terminaron muriendo por causa de esta enfermedad, debido a que la manipulación de elementos radioactivos hacía que las células mutaran y fueron personas que relativamente jóvenes perdieron la vida, como los esposos Pierre y Marie Curie, quienes trabajaron específicamente en el descubrimiento de algunos elementos químicos em, específicamente elementos radioactivos. Esto también permitió que más adelante se generaran reacciones de fusión y fisión nuclear. ¿Qué se busca con la fusión y la fisión nuclear? Romper el núcleo del átomo, ¿cierto? Y lograr generar así nuevos elementos químicos que sean artificiales. Recuerden que hay 118 elementos que son naturales, pero en sus tablas periódicas ustedes van a encontrar una serie de elementos que todavía están en estudio. De hecho, generalmente aparecen como en blanco y son elementos artificiales, elementos que han sido creados por el ser humano a partir de la fusión y la fisión nuclear, ¿sí? Entonces ahí tenemos nombres como Copernicio, Regnegio, Meitnerio, Unum Gentium, Unum Extium, Unum Septio, todos esos elementos que aparecen así son elementos que son radioactivos y que adicional pues son artificiales, no son elementos naturales, no hacen parte de los que fueron, digámoslo así, eh, extraídos de la naturaleza. Y eso se logra por la fusión y la fisión nuclear, uniendo, rompiendo y uniendo núcleos atómicos. Y bueno, actualmente ¿en qué se trabaja? En energía a partir de esa fisión nuclear, ¿cierto? Tenemos los reactores nucleares donde se genera energía química eh, con un alto potencial y pues obviamente también con una alta peligrosidad. Entonces, eso es lo que se maneja en los reactores nucleares y también pues son medios supremamente radioactivos, ¿no? Entonces, de muchísimo cuidado para poder trabajar, digámoslo así, dentro de esos procesos, porque la exposición, digámoslo así, a una enfermedad pues es constante, debido justamente pues a estos altos niveles de radiación que se manejan allí. Todo lo que es energía nuclear, pues se está trabajando en este momento y pues obvio, la química sigue en evolución. Aquí no terminó, ¿cierto? Estamos hablando inclusive del siglo XX, ya estamos en el siglo XXI. Entonces, en este momento ya hay nuevos descubrimientos, nuevos trabajos que se han hecho dentro de la química. Aquí tenemos también, pues, la química está involucrada en todos estos procesos que hemos visto estos 2 últimos años con respecto a todo este tema de la pandemia, o más bien en este año, último año, está involucrada porque esos procesos bioquímicos incluyendo inclusive procesos microbiológicos, que vamos a ver justo en nuestra clase de microbiología, donde cómo se tuvo que hacer todo el estudio genético del SARS-CoV-2 para poder determinar cuáles eran sus características, qué tipo de vacuna aplicar, porque realmente se pueden hacer vacunas de diferentes maneras. Entonces era mirar cuál era la forma adecuada, qué tipo de vacuna, qué tipo de proceso se debía realizar para finalmente llegar a algo que fuera efectivo para el ser humano. Todo eso hace parte de la evolución de la química. Ahora, no solamente la evolución en términos de todos estos descubrimientos, sino también de los materiales, ¿no? Se han creado muchos artefactos, muchos prototipos, muchas cosas con el fin de analizar muestras, con el fin de crear, digámoslo así, eh, procesos que sean mucho más rápidos y que de igual manera, pues ayuden en alguna medida a la humanidad. Entonces, eso es lo que podemos hablar de del desarrollo histórico de la química, más o menos a nuestro tiempo. Entonces, en esta parte que tenemos para nuestra línea de tiempo,
Entonces tenemos la evolución del modelo atómico, el inicio de la bioquímica, la obtención de elementos radioactivos y artificiales y la obtención de energía por fisión nuclear. Esos son los cuatro eh, sucesos que debemos relacionar en la última parte de nuestra línea de tiempo. Listo. Entonces hacemos esa parte y ya continuamos. Si hay preguntas, las pueden hacer. Bueno, ok, por tiempo, pues ya no vamos a alcanzar a avanzar a lo siguiente que íbamos a hacer, pero les voy a solicitar entonces un favor. Para la próxima clase, necesito que abran una cuenta en esta página. Aquí les voy a colocar, de pronto ya la tienen, si no la tienen, es canva.com. ¿Listo? Entonces ahí vamos a estar trabajando la próxima clase. El objetivo pues es que vamos a montar ahí, digamos, una infografía sobre un tema que les voy a dar de manera individual. Entonces, para que por favor se registren, no es más sino eso, hacer el registro, para que ya la próxima clase, entonces no digamos, perdamos tiempo mientras se hace el registro, sino que podamos empezar a trabajar directamente de acuerdo a lo que les voy a indicar. Esa actividad cerraría nuestro primer eje articulador y ya una vez finalice esa parte les voy a pedir lo que hemos hecho hasta el momento, el ejercicio del video del método científico. En segundo lugar, esta línea de tiempo que hoy deben terminar o que ya está terminada. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer en Canva. Esas tres van a ir como nota para nuestro primer eje articulado. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Vale. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Continuamos la próxima semana en química. Nos vemos mañana en microbiología. Que Dios los bendiga. Hasta luego.